Perspectivas en Pediatría 2015, el día de hoy, con el tema de manejo de cetoacidosis diabética en pediatría, para lo cual contamos con la participación de nuestra ponente invitada, la doctora Paola Pinto Ibárcena, médico endocrinólogo del instituto, que tiene a cargo el programa del PAINDI, que es el programa de atención integral del niño diabético. Aquí recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. El tema que vamos a tratar es la cetoacidosis diabética, pero lo importante acá es que se lleven conceptos puntuales, porque muchos de acá, cuando acaben pediatría y salgan a trabajar a otro lugar que no sea el instituto, no van a tener a un endocrinólogo pediatra cerca para poder manejar la diabetes. Entonces, es básico que al menos sepan al inicio tratar una cetoacidosis hasta que puedan derivarlo a un centro de mayor complejidad. Recordemos primero cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes, según el ISPAD 2014. El ISPAD es la Sociedad Internacional de Diabetes en Edad Pediátrica y en la Adolescencia. Entonces, para diagnosticar diabetes, tenemos, como ya sabemos, una glucosa plasmática en ayunas mayor de 126. Para esto es requisito que el paciente esté en ayunas por lo menos 8 horas. Una glucosa plasmática mayor a 200 luego de 2 horas de un test de sobrecarga oral de glucosa. Para esto se le toma al paciente una glucosa basal, se le da a tomar un agua con azúcar y limón para que lo pueda pasar, que es glucosa anhidra. La dosis es 1.75 gramos por kilo hasta máximo 75 gramos disueltos en agua. Y si encontramos una glucosa plasmática luego de las 2 horas mayor a 200, esto nos da diagnóstico de diabetes. El otro criterio que ya saben, una glucosa plasmática al azar mayor de 200 más síntomas propios de la enfermedad. Y el último criterio diagnóstico que aún está en discusión en niños es el de la hemoglobina glicosilada. Una glicosilada mayor o igual a 6.5%, pero la salvedad que se hace es que sea en un laboratorio con métodos estandarizados y certificados por la DSST, que acá ningún laboratorio está certificado por el estudio de control de diabetes. Así que la glicosilada, otra cosa, en niños todavía no está aceptada como criterio diagnóstico. La incidencia anual de cetoacidosis varía entre 4.6 a 8 episodios por cada 1000 pacientes con diabetes y es la principal causa de morbilidad y mortalidad. La CAD es más frecuente en niños menores de 5 años y la mortalidad sobre todo se da debido al edema cerebral. Creo que mejor se escucha sin micro, Ahora, para entender qué es la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis diabética resulta de un desbalance. Por un lado está la insulina que produce el páncreas, por otro lado están las hormonas contrarreguladoras, que son catecolaminas, noradrenalina, hormona de crecimiento, glucagón, las hormonas estrógeno, testosterona. Entonces está por un lado la insulina que baja la glucosa y las hormonas contrarreguladoras que la suben. Cuando ocurre un desbalance por cualquier causa, ya sea por falta de insulina, por una infección, por el estrés, por lo que sea, ocurre un desbalance entre la insulina y las hormonas contrarreguladoras, viene esta complicación metabólica que es la cetoacidosis, que puede ser por una deficiencia ya sea absoluta, como en el caso de la diabetes 1, o relativa, como en el caso de la diabetes 2, de la insulina que está circulando. Para hablar de cetoacidosis tenemos criterios, es la glucosa más de 200 y pH venoso, o sea, no se maten sacando un AGA arterial, el pH es venoso simplemente menor a 7.3 o un bicarbonato menor a 15, cualquiera de los dos, más una glucosa alta, más cetonemia y cetonuria. Más o menos el 30-50% de pacientes diabéticos 1 debutan con este problema, con la cetoacidosis, y un 15% de diabéticos 2 también lo hacen. Y como ven acá la balanza, por un lado insulina, por otro las hormonas contrarreguladoras, al haber un desbalance y ganar las hormonas contrarreguladoras son las que van a producir que haya mayor catabolismo del organismo. Al haber mayor estado catabólico ocurre una cascada de hechos, se produce más glucosa a nivel del hígado y del riñón, se filtra más glucosa
y esta glucosa es la encargada de producir todos los síntomas y signos de la cetoacidosis. Ocurre hiperglicemia, ocurre glucosuria, porque el riñón aguanta hasta 180 miligramos por decilitro de glucosa. Pasado el umbral renal, el riñón empieza a botar glucosa, que es la glucosuria. Cetonemia, deshidratación, producto de esta glucosa que se está perdiendo y que jala agua, y la acidosis. Vemos acá entonces, la base de todo es la secreción inadecuada de insulina con un exceso de hormonas contrarreguladoras. Al ocurrir esto, más hormonas contrarreguladoras, se produce un aumento en la gluconeogénesis y un aumento en la glucogenólisis. Menor captación periférica de glucosa, o sea, más glucosa en sangre, que es la hiperglicemia. Se produce un aumento en la oxidación de ácidos grasos que lleva a la cetosis. Entonces, hay más glucosa en sangre y no hay insulina que la pueda meter. ¿Qué hace la glucosa? Se empieza a perder por orina. Se produce una diuresis osmótica, que es lo que lleva a la deshidratación. Aparte, hay mala perfusión tisular. Esta deshidratación hace que se pierda por el riñón sodio. Acá, debido al aumento de ácidos grasos, se produce cetosis que va a llevar a la acidosis, y debido a esta acidosis se producen vómitos, hiperpotasemia, pérdida renal de sodio, de fósforo, de magnesio, de potasio. Todas estas cosas junto a la deshidratación es lo que van a producir la clínica de la cetoacidosis. Y todo esto produce una acidosis láctica. Esto es lo mismo de manera más complicada, es lo mismo. La deficiencia absoluta de insulina puede ser o porque el paciente no se puso insulina, porque se salteó alguna dosis, o porque se puso insulina, pero hay algo que está haciendo que sus hormonas contrarreguladoras aumenten, como son el estrés, una infección, ¿no? Alguna enfermedad que lo esté descompensando, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que pasa, la lipólisis aumenta la cetogénesis, que lleva a la cetoacidosis por aumento del acetoacetato, pero más del 3-beta-hidroxibutarato. Como les dije, la deficiencia de insulina puede ser absoluta, total, como los diabéticos tipo 1 cuando no saben que son diabéticos y debutan como cetoacidosis por omisión o error en la dosis de insulina, por fallo en la bomba de insulina en los pacientes ya diagnosticados que usan bomba. O una deficiencia relativa, una infección, una enfermedad intercurrente, el estrés físico, psíquico, la pubertad. De por sí, cuando un niño entra a la pubertad, aumentan las hormonas contrarreguladoras, hormona de crecimiento, estrógeno, testosterona, están aumentadas. De por sí en los niños en la pubertad se produce una deficiencia relativa de insulina y los diabéticos necesitan a la edad de la pubertad aumentar la dosis de insulina. Un accidente, un traumatismo, el uso de fármacos, que no es tan usual. Y en casos de cetoacidosis recurrente, cuando el paciente no le da la gana de ponerse la insulina, trastornos de conducta alimentaria, comen demasiado y luego vomitan, pobre control metabólico, estos son los pacientes que más van a cetoacidosis diabética. Edad peripuberal y adolescencia, esta edad de la pubertad es una edad muy complicada para los diabéticos. De por sí para un niño diabético es bien complicado decirle que no va a poder comer con los amigos, no puede ir a fiestas, o si va a fiestas no va a comer lo que comen ellos, no puede ir al Kentucky a comer porque eso lo manda a una cetoacidosis, no va a poder comer helados. Es bastante complicado. Cuando son pequeños quizás lo comprenden más o están más controlados. El problema es cuando entran a la pubertad, que ya no le hacen caso a nadie. Ahí es donde empiezan a recaer con cetoacidosis si es que no tienen una buena base. Por problemas familiares, negligencia, también en la adolescencia que empiezan con el alcoholismo, la drogadicción, también en estos casos ocurre cetoacidosis, ¿no? Tenemos nosotros algunos pacientes en el servicio que ya son caseritos, que ya entran por cetoacidosis 2, 3 veces y siempre tienen un trasfondo de un hogar disfuncional, un mal control metabólico, mala conducta, ¿no? Difíciles de controlar, el hogar tampoco ayuda a controlarnos, y esos son los que caen más con cetoacidosis. Entonces, los síntomas iniciales se van dando por el nivel de glucosa que va subiendo, ¿no? Cuando la glucemia es mayor al umbral renal, o sea, 180, primero empieza la glucosuria. Puede ser que haya glucosuria como un signo bioquímico, pero los signos clínicos son más tardíos. O sea, el diabético empieza a orinar más, pero no se da cuenta que eso se está descompensando.
Si esto sigue, esta glucosuria produce diuresis osmótica, poliuria, nicturia, se empiezan a orinar en la cama de noche, no hay control de esfínteres. Eso ya es una señal que ese paciente se está descompensando y se está yendo a la cetoacidosis. Sed intensa, empiezan a bajar de peso porque aumenta el catabolismo, se empiezan a consumir. Astenia, y esto depende del tiempo. Hay algunos pacientes que hacen cetoacidosis de un día para el otro y otros a veces 2 o 3 días que se van descompensando. Y cuando vienen a la emergencia, oh maravilla, justo tuvieron la fiesta de promoción y comieron un montón, o fue sus cumpleaños, o tuvieron un aniversario, o para Navidad, que recaen muchos diabéticos, porque comen un montón y pasan 2 o 3 días y vienen con este problema. Luego viene la cetoacidosis, que depende pues el tiempo de los síntomas, depende cuál es el desencadenante. No se han puesto insulina, han comido mucho, una infección. Dentro de los signos de síntomas de cetoacidosis tenemos pues polidipsia, poliuria, la pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal que lo hace confundir a veces con apendicitis, ¿no? Que vienen acá por abdomen agudo, letargia, cefalea, disnea, hipotermia, aumento de la frecuencia respiratoria, aliento cetónico, deshidratación, la hiporreflexia, incoordinación, midriasis. Estos ya son extremos, ¿no? Extremos de una cetoacidosis. Pero sí es verdad que una cetoacidosis en un paciente no diabético puede ser confundida con otras cosas. Debido a que aumenta la frecuencia respiratoria, a veces lo pueden confundir con neumonía. Ojo, estamos hablando que obviamente acá en el instituto llega un paciente y lo primero que hacen es tomarle dentro de los exámenes glucosa. Pero supongamos en un lugar donde no hay glucosa ni hay electrolitos, el diagnóstico a veces se escapa y no es tan pronto, ¿no? Porque lo ven que respira rápido, puede ser neumonía, le duele la barriga, de repente es un abdomen agudo, vomita, está deshidratado, de repente es una diarrea o un síndrome emético, una intoxicación alimentaria. Entonces puede pasar como otra cosa antes de pensar en diabetes. Hoy día recibí un niño en la mañana en consulta que viene derivado del Hospital Carrión del Callao, pero es diabético 1, ya diagnosticado. Pero antes de llegar al Carrión, el niño estuvo dando tumbos en la posta de Ventanilla, en médicos particulares, que le decían que el niño tenía intoxicación alimentaria, que el niño tenía anemia y le estaban dando vitaminas porque el niño estaba asténico, que le faltaba la fuerza, no quería comer, empezó a bajar de peso y lo que empezaron a darle fue sulfato ferroso, vitaminas. Y así el niño fue empeorando hasta que terminó en Carrión y ahí, como es un hospital grande, le pidieron glucosa y ahí le salió la glucosa en 600. Entonces, esto es importante para que sepan que una de las causas de todo esto, que engloba todo esto, puede ser la cetoacidosis diabética. ¿Cómo valoramos a un paciente que nos llega de emergencia? Primero hay que ver el estado de conciencia. De esto depende si el paciente se atiende con nosotros en un servicio de hospitalización o se va a la UCI. El grado de deshidratación, que es el que determina la urgencia del tratamiento. La estabilidad hemodinámica, qué factor lo han podido desencadenar, ¿no? Cuando es un diabético ya conocido, señora, ¿qué pasó? Le dicen a la mamá, ¿qué pasó? Comió con su papá tal cosa, ya. O no, está bien, no está comiendo nada raro, pero está con fiebre, probablemente tiene una infección urinaria, alguna cosa que lo descompense, ¿no? ¿Qué le pedimos de inicio? Bueno, para nosotros básico, la glucosa, que bueno, con glucómetro, el AGA, para ver qué tan descompensado está, electrolitos, osmolaridad, que la podemos sacar en un examen de orina para ver las cruces, ver cetonuria. La cetoacidosis puede ser leve, moderada o severa dependiendo del nivel de pH o dependiendo del bicarbonato. Como ya les decía, el diagnóstico diferencial, ¿no? De acuerdo a cada entidad, o puede ser neumonía, un abdomen agudo, una diarrea, una deshidratación por intoxicación alimentaria. Si hay acá un trastorno del sensorio, lo pueden confundir con ingesta de algún tóxico, alguna patología neurológica. Dentro del tratamiento, ¿qué es lo más importante cuando viene una cetoacidosis? Ya, yo no soy endocrinólogo, yo no sé manejar la insulina, pero no importa, lo primero y lo que va a salvar la vida de ese niño es hidratarlo, corregir la deshidratación. Y una vez que uno corrige la deshidratación, la glucosa empieza a bajar. No es que tiene uno que de frente poner insulina, porque si no está el volumen
plasmático adecuado, por gusto, la insulina no le va a hacer nada. Básico es corregir la deshidratación. Luego ya vendrá corregir la cetoacidosis y ver la causa, ¿no? Revertir la cetosis. Luego ya viene llevar la glucosa a lo normal. Que este también es un error que a veces observamos nosotros en emergencia, la idea de que la glucosa tiene que normalizarse. La glucosa no se va a normalizar de un momento a otro y eso no es importante. Lo importante es sacar al paciente de la acidosis, evitar las complicaciones, básico, el edema cerebral, y luego ya tratar el evento precipitante. Entonces, el manejo pasa por tres cosas. La fluidoterapia, que esto es básico en los médicos, tanto pediatras como los que no son pediatras, médicos generales, fluidoterapia, básica para poder salvar la vida de un paciente en cetoacidosis. Ya después vendrá ver la insulina, ya después, si quiera cada una brecha de tiempo donde yo de repente puedo consultar mi libro, llamar a un endocrinólogo y decirle cómo puedo poner la insulina, porque así lo hacen varios pediatras que han salido de acá, por ahí nos llaman, tengo una cetoacidosis, ¿cómo regulo la insulina? Pero al menos ya lo están hidratando, ¿no? No están esperando con los brazos cruzados. Y luego vienen ya las medidas de soporte. La fluidoterapia, ¿cómo es? Bueno, se hidrata al paciente como una deshidratación severa, ¿no? En bolo, a 20 cc por kilo, con cloruro de sodio. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, si me llega un paciente de emergencia, lo primero, valorar, es rapidito, ¿no? El estado de conciencia, qué tan deshidratado está, su estabilidad cardiovascular y qué lo ha desencadenado. Pedirle los exámenes auxiliares y empezar el endovenoso. Decidir, de acuerdo al estado de conciencia y de deshidratación, si el paciente pasa a la UCI o lo manejo yo. Y luego vienen ya las medidas generales. El endovenoso, tienen que haber dos vías, una para sacar las muestras y una para aplicar la fluidoterapia. Otro control importante, signos vitales cada hora, tomar glucosa con glucómetro cada hora. Y bueno, y la glucosa central cada 3 horas, ¿no? Las 6 primeras horas son importantes en el manejo de la cetoacidosis. Y bueno, y controlar a la tercera, a la sexta, a la 12ª hora lo que es electrolitos, calcio, urea, molaridad. Y el AGA cada hora durante las 4 primeras horas hasta salir de la acidosis, que es la que lo puede matar al paciente. Esta hojita la habrán visto en emergencia, es la hoja que maneja endocrinología, que nosotros la damos cuando hay un paciente diabético, ¿no? Donde es para consignar las funciones vitales, los ingresos, los egresos, cuánto está la glucosa, cuánto está el AGA y los electrolitos, cosa que cuando vemos al paciente podemos ver de manera rápida cómo ha ido evolucionando. Estudios en humanos muestran que apenas se inicia la administración de los fluidos endovenosos, la glucosa empieza a bajar significativamente. Generalmente el déficit de volumen está entre 5 a 10%. Es raro que el paciente llegue chocado. Lo importante es restituir el volumen circulante, el sodio, el volumen intra y extracelular, la tasa de filtración glomerular, haciendo que la glucosa y las cetonas disminuyan. Importante es evitar el edema cerebral. Entonces, empezamos el tratamiento hidratando al paciente con cloruro de sodio al 9 por 1000, 20 cc por kilo. 20 cc por kilo que hay que pasarlo más o menos en 1 o 2 horas. Y luego el tratamiento de la hidratación va a seguir como si fuera un deshidratado moderado, ¿no? Quitándole el bolo. Esta rehidratación se calcula para 36 horas. Y es importante que no pasen de 4 litros por metro cuadrado las primeras 24 horas. Si no lo empezamos a sobrehidratar, porque a veces le empiezan a poner bolo y luego más bolo, le vuelven a tomar la glucosa y lo siguen boleando y al final termina todo hinchado el paciente. Hay que tener cuidado, no más de 4 litros las primeras 24 horas. Y es importante que cuando la glucosa baje por debajo de 250 miligramos y ya se corrija la acidosis, hay que ponerle al paciente algo de dextrosa, de todas maneras. En ese momento de tener puro cloruro de sodio, va a pasar a una solución que sea mitad de cloruro de sodio al 9 por 1000 con mitad de dextrosa al 5%. Luego de que administramos el cloruro de sodio, más o menos 1 hora, recién después de 1 hora pensamos
en ponerle insulina. Entonces nuestro paciente va a tener dos vías. Una vía que es puro cloruro, que es donde yo lo hidrato como si fuera un deshidratado severo, y la otra vía que es donde yo voy a empezar a ponerle insulina en infusión. Es importante esto, ojo, la administración de bicarbonato no tiene beneficios en una cetoacidosis, no ayuda en nada, lo único que hace es riesgos. Sí tiene riesgos, por eso, así lo vean al paciente que está con bicarbonato en 4, en 3, en 2, no le pongan bicarbonato, a menos que ya vamos a decir en qué excepciones se pone. De los pacientes que yo he visto en el tiempo que llevo en endocrinología, solamente he visto un paciente necesitar bicarbonato y ese paciente fue a la UCI. Y fue porque la niña era diabética y tuvo una pielonefritis. Entonces fue una infección muy severa que la descompensó y hizo que la cetoacidosis fuera muy difícil de combatir porque tenía un absceso renal y todo eso. El único caso que necesitó bicarbonato, de ahí los pacientes salen sin bicarbonato. El bicarbonato sí produce riesgos, una acidosis paradojal del líquido cefalorraquídeo, la hipocalcemia y el aumento de la osmolaridad. Bueno, tenemos acá que la cetoacidosis es una condición donde el anión GAP está elevado debido a los cetoácidos, acetoacetato y beta-hidroxibutirato y el aumento en la producción de lactato. Hay que tener en cuenta sobre el sodio que las pérdidas de orina y los vómitos van a causar hiponatremia, que va a haber una dilución osmótica por hiperglicemia. Es decir, por cada 100 de glucosa sobre el basal va a ir disminuyendo el sodio. Entonces de repente tenemos un valor de sodio que debido a la hiperglicemia no es real. Entonces hay que esperar hasta que el paciente se hidrate para poder tener un valor exacto del sodio. El déficit de sodio promedio más o menos es de 10 milimoles por kilo y solo se corrige si el sodio es menos de 120. Si no, se da sus requerimientos normales. En cuanto al potasio, una vez que el paciente orina, se le tiene que poner potasio de todas maneras, porque una vez que empieza el tratamiento con insulina, la insulina mete potasio a la célula, ¿no? Entonces de repente el paciente está con un potasio normal cuando llegó, normal. Cuando empiece con el tratamiento con insulina, ese potasio se va a ir al piso y le va a producir otras complicaciones, ¿no? Entonces no siempre es fácil realizar un electrocardiograma ni tampoco es necesario acá, nosotros somos más clínicos que otra cosa, pero de todas maneras hay que empezar con potasio una vez que el paciente orine, porque tiene de dónde perder con los vómitos, la excreción de cetoaniones, la diuresis, todo eso le va a producir una hipocalemia. Cuidado con disminuir muy rápido la osmolaridad, una disminución brusca puede causar un daño neurológico. Si la osmolaridad es mayor a 320, la glicemia y la deshidratación hay que corregirla, pero paulatinamente. No hay que apurarnos ni hay que desesperarnos por corregir ya en 1 hora o en 2 la cetoacidosis. A veces es mejor para el paciente hacerlo a largo tiempo, de acuerdo a cómo esté su estado. Como ya les dije, el bicarbonato no se usa salvo que luego de la hidratación, de las 2 primeras horas de rehidratación, el pH está sostenidamente por debajo de 7. Que son pocos pacientes que vemos con pH menor a 7, porque el pH menor a 7 es para UCI, ¿no? Entonces, en verdad, bicarbonato solo debe ser usado en pacientes que están en UCI, que están monitorizados y todo esto. Pero no nos arriesguemos a poner bicarbonato en una sala de emergencia si es un pH que es más de 7 y si el paciente todavía no está bien hidratado. Bien, primero entonces es la hidratación. Ya saben, por un lado, cloruro de sodio al 9 por 1000 como un deshidratado severo, a 20 por kilo. Luego que pasa esa hora en que lo han hidratado, hora o 2 horas, dependiendo si el paciente tiene alguna otra condición, yo empiezo con la insulina. ¿Cómo empiezo? La insulina que se usa siempre es la de acción rápida, R, cristalina, la transparente, la de acción rápida. Esa dosis baja, siempre la de acción rápida, y la dosis que se calcula es 0.1 unidad por kilo por hora. Con esto hacemos que la glucosa baje entre 60 a 80 por hora. La glucosa no debe bajar a más de 100 por hora. O sea, no podemos de un momento al otro, el paciente en 600 pueda bajarlo a 100. No, esto tiene que bajar paulatinamente.
Y obviamente en el otro endovenoso ponemos insulina con cloruro de sodio, ¿no? Diluido en cloruro de sodio. No es necesario dar mayores dosis de insulina, porque ya con esta baja en la glucosa se va a inhibir la producción de ácidos grasos libres y se va a estimular a que se utilice de manera periférica los cetoácidos y vamos a ir combatiendo la acidosis. La hiperosmolaridad del intracelular demora más en corregirse que la del extracelular. Por eso que no hay que preocuparnos tanto por la glucosa. O sea, puede ser que el paciente haya salido de la cetoacidosis y las glucosas sigan siendo elevadas. Eso no importa. No por eso vamos a seguir dándole insulina a más dosis. La glucosa se va corrigiendo poco a poco. Lo que importa es sacar al paciente, que es lo que lo puede matar, es la acidosis. Entonces, el principal control de la eficacia del tratamiento y de que estamos por buen camino es corregir la acidosis más o menos a la 6ª hora de iniciado el tratamiento. Y el bicarbonato debe estar aumentando en más del 50% sin meterle bicarbonato, solo con la hidratación y la insulina. Importante, ya tenemos el paciente con cloruro y el otro brazo con insulina a 0.1 unidad kilo hora. Ahora, no debe suspenderse ni disminuirse la dosis de insulina hasta que se corrija la acidosis. A veces, ¿qué pasa? Le toman un control de glucosa y le sale en 90 y le cierran la llave de la insulina. ¿Pero qué pasa? Es un paciente diabético, no se puede quedar sin insulina. Lo que se hace en esos casos es bajar la dosis de insulina a 0,05, que estaba en 0,1 a 0,05, a la mitad, bajar la dosis de insulina. Y si esa glucosa ya está menos de 2,50, se empieza a dar por el de acá cloruro con dextrosa. Una vez corregida la acidosis y cuando haya buena tolerancia oral, recién esta infusión de insulina va a ser cambiada por insulina subcutánea. Pero eso es una vez que uno comprueba que el paciente come. Antes de eso el paciente sigue con infusión. El error que algunas veces pasa con los pacientes es que están con la infusión de insulina, la glucosa baja a 90, se la cierran automáticamente, lo dejan sin nada porque le cierran acá y le cierran acá y lo dejan ahí, y después cuando lo vemos a unas 6-8 horas, otra vez la glucosa está alta y otra vez está en cetoacidosis y otra vez hay que empezar de cero como si fuera un paciente nuevo y se retrasa pues la recuperación con todos los daños que puede haber. Entonces lo que se tiene que hacer es bajar la cantidad de insulina y empezarle ya dextrosa mezclada con cloruro. La insulina va a inhibir la producción de cetoácidos, por lo que no es necesario usar el bicarbonato. El bicarbonato lo que va a producir es que haya un cambio rápido a la alcalosis, un cambio brusco de acidosis, llevarlo pero rapidito a la alcalosis. Y eso produce un edema cerebral por el cambio tan rápido, ¿no? Va a producir hipernatremia, hipocalemia, disminución en la oxigenación de tejidos, ¿no? Estímulo en la producción de cetoácidos y acidosis cerebral paradójica. Entonces, una acidosis cerebral paradójica lleva al paciente al edema cerebral. Entonces, hay más daño neurológico si uno pone bicarbonato. Entonces ya estamos acá, ya lo hidratamos al paciente, pusimos la insulina cristalina 0.1 unidad por kilo hasta que se revierta la acidosis, o sea, el pH más de 7,3, el bicarbonato más de 15. Si ya logramos esto, ya no sigan sacándole aguas al paciente. Una vez que llegamos acá y la glucosa esté por debajo de 2,50, ya saben, dextrosa mezclada con cloruro y disminuir la insulina. Hasta que ya el paciente empecemos a probarle vía oral, empiece a comer y ya la insulina puede pasar a ser subcutánea y ya quitarle los endovenosos. ¿Cuándo se pasa esta terapia de mantenimiento, o sea, insulina subcutánea? Cuando el paciente ya está estable, cuando ya se ha corregido la acidosis y los trastornos hidroelectrolíticos, cuando ha desaparecido la cetosis y cuando hay una tolerancia oral comprobada. Pues a veces el riesgo de los fines de semana, a veces los dejamos con infusión a dosis bajas, por lo que no sabemos cómo va a responder la tolerancia oral. ¿Cómo? Tan pronto como sea posible, el paciente debe empezar a comer. Y luego empieza, una vez que ya sepamos que el paciente come, empezamos a pasarle la infusión a insulina subcutánea. Siempre usando insulina rápida o cristalina, ya la otra insulina viene después.
¿Cómo se pasa del endovenoso a la subcutánea? El endovenoso se deja hasta media a una hora luego de aplicar la insulina subcutánea. O sea, la primera dosis de insulina subcutánea es más o menos media hora antes de que se suspenda la infusión de insulina. Y luego se aplica cada 4 horas más o menos a una dosis de 0.8 a una unidad kilo día. Y ya insulinoterapia mixta, o sea, se refieren a la lenta y a la rápida o al análogo, ya eso es después que ya pasó esta etapa de mantenimiento, que ya para que el paciente se vaya de alta, ¿no? Que ya es más o menos a las 24 horas más o menos. Cuando el paciente con cetoacidosis ingresa a la UCI, cuando hay alteración de conciencia, cuando hay shock o inestabilidad cardiovascular, en hiperglicemias graves, más de 600, cuando la hiperosmolaridad es grave, en acidosis severa, pH menos de 7 y carbonato menos de 5, cuando hay alteraciones electrolíticas graves con cambios en el electrocardiograma, o cuando donde está no se le puede ni monitorizar o no hay cuidados adecuados. En esos casos el paciente pasa a la UCI. ¿Qué complicaciones pueden haber durante la terapia? Que la rehidratación sea inadecuada, que se le baje demasiado la glucosa y lo llevemos a la hipoglicemia al paciente. Pobre cerebro de estar en 400 que pasa a estar a 50 de glucosa. Cuando hay hipocalemia, la acidosis hiperclorémica y el más temido de todos, el edema cerebral. El edema cerebral es la complicación más mortal de la cetoacidosis. La mortalidad es más del 70%. Es una complicación que es rara, sobre todo cuando usan bicarbonato o cuando lo hidratan demasiado el paciente. Es impredecible, es muy grave, deja secuelas neurológicas severas. Y a veces hay formas subclínicas que son infrecuentes. ¿Y cómo se da el edema cerebral? Es un paciente que ya se está recuperando, está en síntomas de corta duración, está el paciente mejorando clínicamente y de pronto el paciente cae el estado de conciencia, empieza la cefalea, la midriasis, la anisocoria, no se sabe cuál es la fisiopatología. Se cree que de estar el paciente muy acidótico, bruscamente ha pasado a la alcalosis, se ha reducido rápidamente la osmolaridad y estos osmoles que hay producen el edema cerebral. Se produce una hipocapnia, una vasoconstricción a nivel cerebral, se reduce la perfusión cerebral y ocurre este problema, ¿no? Y el tratamiento es urgente, intubarlo y manitol. Los factores de riesgo relacionados con que se produzca un edema cerebral van a ser los niños cuando son pequeños, una diabetes recién diagnosticada, las primeras 24 horas de un mal tratamiento, según la hiperglicemia que tenga, la hipernatremia, la urea muy elevada. Entonces ya saben, no hay que dar fluidos en excesos, no más de 4 litros por metro cuadrado por día. No hay que descender bruscamente la glucosa. La glucosa no debe descender a más de 100 por hora. El fluido que se le dé no debe ser muy hipotónico tampoco. Y evitar la terapia con bicarbonato solo para acidosis graves y un pH menor a 7. Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda?